Hola, buenas tardes. Gracias por quedarse a los sobrevivientes. Felicidades, Faroche, lo logramos. Y muchas gracias a Cristina, a Jocelyn y a todo el equipo. Es difícil hablar después de mujeres tan poderosas que han hablado antes de mí. Sin embargo, es un orgullo haber escuchado la charla de Jocelyn, porque mi abuela era la primera médico en Bolivia, mi mamá la primera oftalmóloga, yo la primera oculoplástica. Así que yo sé lo difícil que es ser mujer mapacho, mamá, papá y chofer. Esta charla la he escogido porque durante la pandemia todos hemos debido recibir ese tipo de pacientes difíciles, súper exigentes, que se andan mirando todo el día al espejo, que les molesta la arruguita, que les molesta la pequeña cicatriz que les ha quedado. Y pues ese es el reto que tenemos en la oculoplástica en el futuro. Pacientes muy exigentes, muy intensos, que no nos dejan vivir, y pues tenemos que empezar a aprender a lidiar con ellos. Sabemos que las cirugías y procedimientos estéticos se realizan mucho más en Estados Unidos y Brasil, pero dentro de Latinoamérica, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia y Argentina son los más frecuentes. Hasta el 2019, las cirugías más realizadas eran las liposucciones y los aumentos mamarios. Dentro de las cirugías de cabeza y cuello, la de los párpados era la más realizada. Y dentro de los procedimientos no quirúrgicos, la toxina y el ácido hialurónico, que son nuestras principales armas, eran los más realizados. Sin embargo, esta estadística del 2021, que está en una revista que se llama El Estadista, nos muestra cómo han aumentado los procedimientos estéticos a fines del 2020 y principios del 2021. Han subido un ascenso y un pico muy, muy importante. El mercado de la medicina estética es un mercado muy rico y en ascenso, y que crece su más alto pico de un 20% en los primeros meses del 2021. ¿Qué le lleva a una persona a operarse? Principalmente mejorar su autoestima, tratar de controlar o corregir un aspecto estético que no le gusta, mejorar su actitud ante la vida y, sin duda, lo que decía Natalia hoy, los medios sociales, los medios de consumo y publicidad. Ahora el TikTok y el Instagram impulsan muchísimo a la gente a hacerse una corrección facial. ¿Qué ha pasado con el coronavirus? Pues nos encerraron, en noviembre empezó el dilema y en marzo casi todos los países latinoamericanos estábamos encerrados, empezando a hacer un trabajo que no conocíamos, el teletrabajo. ¿Y en qué consistía? Pues teníamos que estar frente a la pantalla de un computador cuando nunca habíamos estado tantas horas, especialmente nosotros los médicos, frente al computador y charlando hasta con nuestros padres, con nuestras familias, con nuestros amigos, además haciendo capacitaciones, etc. Nos veíamos en la pantalla de un computador como mirándonos en un espejo durante muchísimas horas. Eso me hizo recordar algo que pasó a principios de este siglo, cuando se describió el efecto pintalabios. Si muchos de ustedes no saben de qué se trata, pues durante la Segunda Guerra Mundial, en la revista Vogue ya se mencionaba que ahora más que nunca la belleza es tu deber. ¿Cómo en plena crisis y en plena guerra la belleza era un deber? Pues sí, porque lo describieron como un producto de primera necesidad que mejoraba la moral de las personas en época de crisis. Y desde entonces la venta de cosméticos se considera un barómetro económico en épocas de recesión. ¿Por qué? Porque el pintalabios era un artículo que sí las mujeres lo podían adquirir durante la época de crisis. Entonces, este indicador se mantiene casi constante o incluso aumenta sus ventas en épocas de crisis. Son los lujos pequeños y accesibles a los que tiene la población, y se ha demostrado que es útil porque inclusive en la recesión que hubo en Estados Unidos en el 2008 aumentaron la venta de cosméticos. ¿Qué ha pasado post-pandemia? Pues exactamente lo mismo. Es una época de crisis y los procedimientos estéticos van a ir en aumento muchísimo más el próximo año, y tenemos que estar preparados para afrontar este gran boom de pacientes que vamos a tener. Se dice que las cirugías estéticas han aumentado entre el 20 y el 60%, y las que más han aumentado pues son las de los párpados.
Son esos pequeños lujos que se puede dar la persona, esos detalles que ayudan a sentirse mejor. Miren cómo esta señora, inclusive con el barbijo puesto, pues está pintando los labios porque le hacen sentir a ella mejor, porque nadie la va a ver. ¿Cuáles fueron las ventas más grandes de Amazon del 2020? El gel antibacterial, los cubrebocas, las tijeras, supongo que nadie podía ir a la peluquería, pero además los productos estéticos y antiedad. El teletrabajo nos ha cambiado la forma de vida, ha reducido nuestra actividad social, pero también ha brindado a los pacientes un ahorro por el confinamiento. Y esos pacientes que han ahorrado un poquitito, tal vez no pueden comprarse una casa, pero sin duda pueden hacerse una cirugía, esa cirugía que anhelaban hace mucho tiempo. Pues nos acordamos los Zooms, al principio estábamos muy emocionados con el Zoom, luego nos veíamos todos los defectos, tratábamos de ponernos bien, que la luz, que la cámara, y hemos aprendido a ponernos mejor ante las cámaras. Sin duda también con la ayuda de todas las aplicaciones que empezaron a salir y que nos hacían lucir casi perfectos. En los últimos años se ha dado mucha importancia a la cirugía de la mirada y mucho más ahora con el barbijo puesto. Pero fíjense cómo han ido cambiando las formas de los ojos en los últimos años. Recordemos que antes con el Botox tratábamos de elevar la ceja, ahora ya las cejas están un poco más planas. Los surcos antes eran muy profundos, ahora tratamos de rellenarlos. Pues la moda va cambiando y nosotros tenemos que ir cambiando con ella. Todas las artistas se hacen algún tipo de retoquito y sin duda los Foxy Eyes son la tendencia de los últimos meses. Esto se lograba antes con maquillaje. Miren cómo ha ido cambiando el maquillaje y la forma de los ojos según cómo se maquillaban. Eso no me preocupaba mucho, porque claro, la persona se lava la cara y al día siguiente está como era antes. Sin embargo, sí me preocupa ahora, porque la gente está cambiando su fisonomía y yo no sé hasta qué punto podemos llegar a cambiar nosotros la cara de una persona y si esto es o no correcto. Al último del año 2020 yo les comentaba a muchos de ustedes que quería describir la dismorfia del Zoom, que yo la quería patentar. Pues me ganó la doctora Ariana Shadi y ella la describió, pues debe ser porque en el rincón del mundo donde yo vivo pues nadie me escucha, pero ella la describió y la dismorfia del Zoom ya está patentada por ella y se refiere a una dismorfia facial dentro del trastorno de dismorfia corporal en la que las personas quieren cambiar algo de lo que se han visto en la pantalla. Pero no es real y eso es a lo que tengo que ir con esta charla. Esa dismorfia que la gente manifiesta en el Zoom no es real, porque la pantalla, según el ángulo que tenga, según la iluminación, nos hace parecer que estamos como en esos espejos de los circos que nos trastornan y nos distorsionan la imagen. Esa imagen que la persona está viendo en la pantalla no es la imagen real y tenemos que convencerla de que no es así. Y aunque no está todavía incluida dentro del DSM, tenemos que tomarla en cuenta para los próximos meses. Se dice que la dismorfia corporal tiene su origen en los principios de cuando somos bebés, porque el bebé se ve reflejado en los ojos del padre. Y cuando un padre mira con amor, con cariño, con sonrisa a su hijo, hace que éste acepte mucho mejor su apariencia. Recordemos la foto de Jorge y de la niña que tenía un trastorno de la cara muy importante. La madre la veía con amor y ese amor se refleja en el transcurso de la vida de los hijos. Dentro de los signos que tenemos que tomar en cuenta, pues están la ansiedad, asistir a videoconferencias con cámara encendida, intentar lucir perfecto antes de la videollamada, centrarse más en su apariencia que en lo que tiene que decir y tratando de encontrar todas las fallas. Y además, ellos creen que todos los demás solo están atentos a sus defectos. Ya lo había hablado yo antes que esto se veía venir. Yo me acuerdo en el Congreso del 2015 en México, yo les hablaba de la dismorfia del Snapchat. Esos pacientes que venían con la foto totalmente corregida, llena de filtros y te decían, yo quiero estar así. Tú le decías, pero yo no puedo hacerte la cara más larga, los ojos más grandes, etc. Y ellos realmente estaban convencidos de que eso se podía lograr con una cirugía. Todos los artistas en sus TikToks y en sus Instagrams tienen filtros. Esa imagen no es real, es una imagen que la gente está siguiendo, pero no es real. Peor todavía aún, con la pandemia todos encerrados, tenían citas online, se conocían online,
presentaban su mejor foto y era un conflicto cuando ya iban a conocer a la persona. Y ahí me viene una pregunta que quiero que se la hagan todos al llegar a casa. ¿Quién marca la moda en la estética facial? ¿La marcamos nosotros, los cirujanos? ¿La marcan los pacientes? ¿Es un 50-50? Creo que tenemos que tomar en cuenta en nuestras futuras acciones que realmente no podemos trastornar la cara de las personas, que tenemos que tener un límite y somos nosotros, los cirujanos, los que tenemos que aconsejar al paciente qué puede y qué no puede hacer. Nos estamos preocupando muchísimo de mejorar el planeta que vivimos, mejorar la tierra, tener muchas más cosas. Sin embargo, no nos estamos preocupando en mejorar la autoestima de las personas. Tenemos que tratar de hacer que ese nuestro paciente tenga una mejor autoestima, se quiera, porque si tenemos mejores personas, sin duda vamos a tener un mejor planeta. Muchas gracias.